Ahí va. Bueno, entonces, lo que les decía es que vamos a tomar nota de esta entrada que hay sobre la secuencia del receptor delta opioide en humanos, y vamos a utilizar el programa Quimera para realizar el modelado. La ventaja que tiene Quimera es que a partir de esa interfaz nos permite hacer tanto una búsqueda de secuencias por BLAST como un alineamiento, después por el método que uno elija, ¿no es cierto?, si quiere hacer un alineamiento global o un alineamiento local, y a su vez nos permite conectarnos a un servidor externo para realizar el modelo tridimensional propiamente dicho, conectándonos a otro servidor que se llama Modeler, en este caso. Entonces, todo lo van a hacer con ese programita Quimera, que tiene licencia educativa, y en el Moodle tienen ya un tutorial cómo instalarlo, y creo que ya lo usaron en el primer TP, si no recuerdo mal. Bien, entonces, a partir de esta secuencia, ¿sí?, que es la que nosotros queremos modelar tridimensionalmente, lo que vamos a hacer es una búsqueda de secuencia por BLAST, y después, por otro lado, vamos a realizar un alineamiento. Y así vamos a evaluar, ¿sí?, cuáles son los distintos alineamientos que nos da como resultado, y vamos a elegir cuál es el template que vamos a utilizar para realizar el modelado. Una consulta, Bien. Caro, Sí, dale. yo tengo varias secuencias ahí, ¿cómo selecciono? Sí. Bueno, ahí porque de humano hay una sola, ¿no? Claro, en este caso es porque, bueno, yo lo que les pedía es que modelemos el receptor, el tipo delta, ¿sí?, de humanos. Si uno entra y analiza todas las secuencias que se encuentran acá, en Protein Data Bank, como receptores opioides, van a ver que son diferentes tipos, ¿sí? Por ejemplo, este es el receptor MU, ¿sí? Después hay otros receptores intracelulares, tenés obtenidos, como diferentes secuencias de proteínas que están asociadas también a los receptores opioides. Como les contaba, este receptor ya fue elucidado experimentalmente hace un par de años. Nosotros es como que nos vamos a olvidar de eso, vamos a modelarlo. Por eso cuando ustedes hagan el alineamiento, con seguridad, la primer opción, ¿sí?, la primer opción mejor escoreada, ¿sí?, de BLAST, va a ser justamente el receptor delta opioide humano que está cristalizado, ¿sí? Que en este caso, les voy spoileando un poquito del trabajo práctico, va a ser, vamos a buscarlo aquí en PDB, si ustedes buscan en PDB lo mismo, pero vamos a ver el 4, 6 años. Esto es porque yo ya hice el trabajo práctico, entonces les estoy adelantando un poquito. Si ustedes entran entonces en PDB, van a ver que esta proteína ya está cristalizada, ¿sí? Y de hecho está cristalizada con una muy buena resolución, 1,8 Angstrom. Podemos visualizar, incluso en la estructura tridimensional, que tiene 7 dominios transmembranas, 7 dominios alfa hélice. Y el problema que tenía hace unos años, digamos, la cristalización de este receptor, es que está acoplado a una proteína G, ¿sí? Entonces era muy difícil de elucidarlo. Sin embargo, bueno, luego se logró. Bueno, cuestión que, entonces ustedes cuando hagan el análisis de la búsqueda de secuencia por el método heurístico de BLAST y luego el alineamiento, les va a dar un listado de diferentes secuencias que están correctamente
o que tienen, digamos, un buen score y un buen valor del p-value. Allí no vamos a elegir la que está cristalizada, sino que lo que vamos a hacer, todo esto que les estoy contando igual está en la guía de TP, es elegir la proteína correspondiente a ratón para modelar nuestro receptor delta opioide de humanos. Entonces, voy a volver acá. No, me equivoqué. Otra vez. Ok, ahí les estoy mostrando entonces algo de lo que ustedes van a ver en el trabajo práctico. Por un lado tenemos la secuencia perdón, de nuestro receptor opioide humano, que va a ser nuestro target, el que queremos modelar. Y por otro lado, aquí tenemos la estructura tridimensional del receptor delta opioide de ratón, que vamos a utilizar como molde o template. Un detalle a considerar de esta proteína es que es una quimera, es decir, que tiene por un lado aquí los 7 dominios alfa-hélice transmembrana, pero está acoplado con una lisosima, que es la que ustedes pueden ver en gris, ¿sí? Entonces, el objetivo del trabajo práctico es que ustedes puedan visualizar esto, que puedan de alguna manera sacar esta lisosima que está aquí asociada, y que podamos, a partir de esta estructura tridimensional del receptor de ratón, obtener la estructura tridimensional de este receptor delta opioide. Esto ya se los mostré. Y aquí venimos a quimera. Cuando ustedes suben la secuencia correspondiente al receptor delta opioide humano, que yo aquí anoté el código, es el P41143, van a ver toda la secuencia de aminoácidos de la proteína. Van a realizar un BLAST, ¿sí? Y mediante este método, entonces, vamos a obtener un listado de todas las proteínas, que encontró. Fíjense que como primer ranking, ¿sí? Con mayor valor de score y un valor de 0 de i-value, aparece la 4N6H, correspondiente a la cadena A, ¿sí? Que es la estructura que está cristalizada actualmente. Entonces nosotros esta no la vamos a considerar, porque es la que ya está depositada en PDB, y vamos a tomar como molde la 4EJ4 correspondiente a la cadena A, ¿sí? Que es la estructura del receptor delta opioide que proviene de ratón. Entonces, este código también lo vamos a tener que recordar porque va a ser nuestro molde. Bien, entonces, una vez que tenemos nuestro template ya seleccionado, nuestro molde, lo que vamos a tener que hacer es buscar en la secuencia de aminoácidos cuáles son los aminoácidos o los residuos correspondientes a la lisosima, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto no lo queremos modelar, esto es lo que nosotros queremos sacar. Lo que queremos modelar es solamente el receptor delta opioide. Entonces vamos a ubicar estos residuos, los vamos a eliminar, ¿sí? Todo esto está detallado en el trabajo práctico y nos vamos a quedar con los 6 dominios alfa-hélice transmembrana. Luego lo que van a hacer es realizar un cálculo de RMCD. El RMCD, recuerden que es la desviación cuadrática media. En este caso, fíjense que acá arriba dice CA, quiere decir que se realizó el cálculo considerando los carbonos alfa de las cadenas, de los aminoácidos, perdón, del polipéptido.
Y entonces acá podemos visualizar cuáles son, por un lado, van a observar que los aminoácidos tienen un color determinado. Estos colores se corresponden con los colores que ustedes van a ver en la visualización tridimensional, ¿sí? de la proteína. Y entonces, con estos valores de RMSD, nosotros podemos ver cuáles son aquellos aminoácidos que están más desviados, digamos, de una estructura de otra, ¿sí? Acá siempre lo que hacemos con el cálculo de RMSD es comparar, ¿sí? Cuánto o cuán diferente es cuánto están desviados, digamos, un carbono alfa de una cadena con el de la otra proteína. Cuestión que cuando ustedes analicen los resultados de los alineamientos de estas dos secuencias y eliminen a la lisosima, van a ver algo similar a esto, ¿sí? Que es bastante feo. ¿Por qué bastante feo? Bueno, acá fíjense que todos estos loops que aparecen es porque nosotros cortamos la lisosima y esto no estaba modelado. Entonces, lo que van a hacer es justamente ver, mediante el programa Modeler, ¿sí? Cómo logra modelar a esta proteína. Van a ver que esto entonces no lo puede modelar, ¿sí? Porque nosotros acá cortamos la lisosima, y los valores que van a obtener de dos indicadores que tienen, dos scores que calculan, son bastante altos, en el sentido de que no se corresponden con buenos modelos obtenidos por una secuencia homóloga. Entonces, el objetivo es que ustedes, ¿sí? Una vez que realizan esto, que corrijan ese modelo, ¿sí? Una vez que se corrió Modeler, y se vuelva, digamos, a construir el modelo tridimensional. Como van a ver después en todo el tutorial que está detallado, ustedes lo que van a tener que hacer es, en ese resultado que les da el programa, borrar, ¿sí? algunos aminoácidos que no logra modelar el programa, y volver a correr el programa de manera de ver si el modelo que obtenemos tridimensionalmente se puede utilizar como un modelo obtenido por homología. No sé, chicos, si ustedes quieren sumar algo más, los chicos de la cátedra. Pero en líneas generales es como ese va a ser el camino o el workflow del trabajo práctico. No, para mí algo que agregar que sí es importante es que si bien el tutorial se puede seguir paso a paso y es muy simple de seguirlo, entender qué hay detrás de cada punto, ¿no? Como cuando hacemos el alineamiento, entender si es global, local, ver qué tipo de matriz utiliza, recordar cómo se crearon las matrices, recordar todo eso, ¿no? Que no es, que hay algo por detrás que es toda la teoría. Sí, van a ver que de la misma manera que pasa que pasó con drogabilidad, digamos, los programas son unas especies de cajas negras, podemos decir, porque hacen todo solo, ¿sí? O sea, nosotros solamente tenemos que hacer hincapié en el análisis del alineamiento de la secuencia al inicio del trabajo práctico, y por otro lado, como dice Franco, recordar, si bien, digamos, los valores que vamos a utilizar son los valores por default, ¿qué quiere decir? Que
estemos utilizando la herramienta BLAST para hacer la búsqueda, que es una matriz Blossom. En este caso vamos a utilizar la matriz Blossom 62, que viene por default ya en los parámetros, digamos, seteados del programa, y luego, una vez que se hace la búsqueda, perdón, de la secuencia, fijarnos cuál es el algoritmo de alineamiento que utiliza, ¿sí? Si estamos haciendo un alineamiento local o un alineamiento global. Sí, otra cosa importante que se me ocurrió ahora, sí, con respecto a los alineamientos, es que ustedes cuando hagan un blast, y por ahí como más que nada, por ahí no sé si en sus trabajos o por algún motivo, no se queden con el alineamiento que obtienen del blast. O sea, ustedes van a hacer el blast para buscar un homólogo, y con ese homólogo que pueden obtener, no se queden con el alineamiento que les tira blast, tienen que hacer el alineamiento global para realizar después el modelo por homología. ¿Por qué? Porque el fundamento es distinto, y porque el BLAST puede tener algún tipo de error que los algoritmos de Smith-Waterman o Needleman-Bunch no los tienen, ¿sí? Bueno, nada de eso, como para que no crean que es lo mismo. Exacto, en el trabajo práctico, de hecho, iniciamos con un BLAST, pero después van a ver que en las etapas posteriores les pedimos que ustedes hagan un alineamiento para realmente corroborar si la secuencia que había encontrado BLAST es la que se corresponde o no a un mejor alineamiento. Claro, recuerden que BLAST utiliza el algoritmo de cat apples o por palabras, y cuando ustedes hacen el alineamiento con Needleman-Bunch, que es para el que hacen después, es un tipo de programación dinámica. Entonces, son diferentes los fundamentos. Recuerden, ¿no? Eso es lo que digo yo de ver de fondo, ¿no? Sí. Esas cositas que ayudan a entender. Por un lado, a modo de repaso, tenemos los algoritmos de programación dinámica que vimos para alineamiento global y alineamiento local, el Smith-Waterman y el Needleman-Bunch, y por otro lado son los métodos heurísticos, ¿sí? Que son los que utiliza BLAST, ¿sí? Que en este caso lo que hace es una búsqueda por palabras. Si bien la comprensión, digamos, del algoritmo, digamos, es complejo, ¿sí? Pero a mí me interesa que sí recuerden cómo trabajan los algoritmos de programación dinámica, que son los algoritmos más robustos para hacer alineamiento, y los que nos van a dar a nosotros, digamos, mayor seguridad respecto al alineamiento de secuencias que realicemos. Bien. ¿Se entendió más o menos la idea del trabajo práctico? Por ahí si todavía no leyeron el tutorial, está bueno que, si quieren, le dan una leída y después de última escuchan este videíto que se lo subo. Bien, mi idea entonces sería la siguiente, que si bien yo les voy a grabar la clase de docking, es lo más probable, digamos, la semana que viene, ¿sí? Volver a encontrarnos en esta hora, y por un lado, hacer una discusión general de los modelos por homología que ustedes obtengan, y después por otro lado, ya darles los lineamientos para el trabajo práctico relacionado a docking molecular, que en principio, para ese trabajo práctico vamos a utilizar, si no recuerdo mal, Quimera, otra vez. Sí. Bien. Quimera y Autodoc Vina. Y Autodoc Vina. En relación al trabajo práctico de docking, ayer o antes de ayer, los chicos subieron un tutorial sobre cómo instalar Autodoc Vina. Para quienes cursaron medicinal el semestre pasado, ya lo tienen instalado, así que no es problema. ¿Podrán subir cómo instalarlo? Porque yo ese no pude. El Autodoc Vina, sí, lo subimos ayer fue, creo, ¿no? Anoche lo subí. Bien. Listo. En la parte, viste, de recursos Sí, instalación y de programas. Sí. Sí, más que nada porque lo difícil es instalar el patch ese
de Autodoc Vina. Que Ok, va a depender del gracias. sistema operativo que tengan. Ok, buenísimo, gracias. Perdón, en relación a eso, ¿hay alguna manera de probar que uno tiene la instalación bien hecha? Digamos, como proporcionarle algo como para que nos dé un resultado que debería darnos, digamos, dicho así, a lo bestia. Respecto al de Autodoc, decís vos. Sí, bueno, supongo que si nos da bien el TP ya es una comprobación, ¿no? Pero... Sí, de hecho, yo tengo las capturas de pantalla de todos los resultados que les tiene que dar, tanto el de modelado por homología como el de docking. ¿Sí? Así que sí, en principio sí, digamos, el problema que tiene Autodoc Vina es el siguiente. Primero, en principio, donde ustedes guarden el programa e incluso su carpeta donde tengan los archivos, no tiene que tener espacios ni tiene que tener ningún carácter especial del tipo acentos, por ejemplo, ¿sí? Y creo que en principio ese es como el único inconveniente que podría haber, o al menos el de los que Sí, yo encontré. Que sí, muchas veces vieron que ustedes tienen, por ejemplo, no sé si tienen Windows, hay una carpeta que es archivos de programas, ¿sí? Y es archivos espacio de espacio programas. Y a veces eso no lo lee. Entonces, o por ejemplo lo instalan en otro lugar, lo instalan en C, caro, no sé, caro espacio electiva, caro, y como que le das muchas rutas hasta llegar al programa y eso no lo reconoce. sí, igual en el video de instalación está bastante claro, pero pasa que lo que dice claro es que ustedes cuando vayan a Quimera le van a tener que dar toda la ruta de acceso al ejecutable de Vina en Quimera. Entonces, si el ejecutable tiene algún carácter especial, se puede leer mal y no ejecutar. Es Ujú. básicamente ese el problema que tiene. Pero eso Sí. está bastante bien en el tutorial explicado. Eh, bueno, no sé si, bueno, respecto a esto, si tienen alguna pregunta sobre la parte de modelado o si quedó alguna duda respecto al TP anterior. En esta semana recibí un par de consultas de algunas de las chicas que las fui respondiendo. Yo tengo una duda, que por ahí no entendí algún concepto. Si Cuando no, nos da el no ranking llegué, de... perdón, no llegué a responderte a Ah, vos, perdón. Ger, lo tuyo. No, no importa, hay Pero tiempo, no es después lo urgente. veo. Sí, Cuando decime. cuando me tira el ranking con Blast, me lo ordena según el evaluate. Sí. Ese número es como que me da la probabilidad de que sea producto del azar, ¿no? Que esas proteínas sean similares. Entonces yo digo, como que le da importancia a ese valor, pero como que uno no ve qué está pasando con la similaridad de esas proteínas. No sé si me explico. Bien, sí, en el videíto que les grabé, les mostraba un ejemplo de cómo analizar, además del e-value, ¿sí?, las otras Sí, características que nos da un alineamiento. Por ejemplo, si bien es un parámetro importante, está bueno entrar a cada uno de los alineamientos, nunca quedarse, como decían los chicos, ni solo con el de Blast, ni solo con el primer alineamiento, sino mirar los primeros, qué sé yo, 10, ¿sí? 10, 15 alineamientos y fijarse cuál es el porcentaje de identidad, cuál es el porcentaje de similitud, qué número de aminoácidos está alineando, ¿sí?, en relación a la longitud total de esa secuencia. Por otro lado, analizar cuántos gaps está incorporando para llegar a ese valor de identidad o a ese valor de score, ¿sí? Es como que no tenemos que quedarnos solo con el valor de eValue. Si bien en Blast se los va a acomodar en orden de mejor rankeado, digamos, a peor rankeado, siempre como consejo es analizar las primeras, los primeros mejores alineamientos. ¿Mm? ¿Se o sea, entiende? O sea, sí. ese ranking es en base a todo ese análisis, no solo al
al valor Claro. estadístico. Exacto, no es solamente Está bien. al Esa era la duda, valor ¿no? de e-value, ¿sí? Porque fíjate que después BLAST también les da un valor de score, ¿sí? Adicional al porcentaje de identidad y al e-value, que también caracteriza, digamos, la posición, digamos, de esa secuencia que encontró. Muy bien, gracias. Y bueno, también, Santi. claro, como para, Sí, 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 agregar dale. un poco esto, nosotros porque no lo vimos, pero no necesariamente necesitamos una sola secuencia para hacer el modelado, se pueden usar más de una secuencia template, digamos, Exacto. más de una estructura me refiero. ¿Sí? Vos podés agarrar y decir, bueno, las primeras 5 que me dan homólogas las uso para hacer mi modelo. Y eso te puede servir, porque por una estructura no es tan confiable en una parte de una secuencia, en un determinado número de aminoácidos, pero sí hay otra estructura que es más confiable en cuanto a la determinación y todo lo demás. Entonces vos podés usar varias también, alternativamente. Claro, después por otro lado, es interesante analizar esto que dice Santi de cuáles son los sectores de las secuencias que están alineadas, digamos, porque una situación, digamos, ideal sería, ¿sí? Es que, por ejemplo, los aminoácidos que se corresponden con el sitio activo estén correctamente alineados y todos aquellos que, por ejemplo, se introducen indels, o sea, inserciones o deleciones, ¿sí? Que se correspondan, por ejemplo, a sectores que no son relevantes para la función de esa proteína que estamos estudiando. Acá en el trabajo práctico elegimos solo, digamos, una secuencia homóloga para hacerlo más sencillo. Pero si no, uno tendría, ¿sí? En un trabajo robusto, tendría que hacer un modelado, digamos, en base a, como dice Santi, distintas secuencias de las que están bien alineadas. ¿Mm? Y la otra duda que me quedaba era, ¿por qué usar Blossom 62? ¿Por qué no ponerle 80 y quedarnos Y solo con las que tienen el 80% de similitud? Digo, sí, si no me da ninguna, bueno, lo bajo. Pero... Claro, generalmente se usa, digamos, Blossom 62 porque, digamos, buscas que de alguna manera te garantice que encuentre algo, que encuentre, digamos, una secuencia. Pero uno lo podría hacer mucho más específico y utilizar matrices, como decís vos, no sé, Blossom 82, 90, ¿sí? O incluso matrices también que tengan menor divergencia, como las PAM, 1, PAM creo que es 10, ¿sí? Digamos, en los dos tipos de matrices que se utilizan, que son las Blossom y las PAM, es como que el porcentaje de divergencia va al revés. Cuanto mayor crece la Blossom, ¿sí? En cuanto al numerito, quiere decir que tiene como mayor identidad, ¿sí? Y eso se corresponde con un valor bajo de la matriz PAM, sería. ¿Mm? Igual algo que voy a agregar para que diferencien, por ahí también una pregunta podría haber sido ¿por qué usamos Blossom y no PAM para buscar para el modelado? Por lo general las matrices Blossom, como estaba en la teoría, sí son matrices construidas por análisis evolutivos. Entonces, cuando uno quiere hacer un modelado por homología, uno justamente lo que busca son los homólogos en la evolución. Entonces se asegura con la información robusta que trae la matriz Blossom. La matriz PAM por ahí es más utilizada para un análisis de mutaciones que para evolutivos. Claro, y a nosotros, digamos, es una matriz que se podría utilizar con otros fines. A nosotros lo que nos interesa es estudiar un blanco, ¿sí? Como un potencial target para fármacos, ¿sí? Lo que hacemos es justamente buscar el homólogo en base a la evolución, digamos, de cómo evolucionaron, digamos, esos Esos cambios, digamos, aminoácidos, en sí, los esos aminoácidos en aminoácidos. el tiempo. Piensen que la Blossom se hizo analizando decir, bueno, cuán probable es que alanina se cambie por triptofano en todas estas secuencias. Así se fue haciendo esa matriz que básicamente son scores para cuán probable es que ocurra esa sustitución de la secuencia aminoácidica. Después en PAM
es más ahí lo que se hizo en PAM es ver cuán probable es que ocurra esa mutación en un tiempo prolongado de años. Ujú. O sea, esas pequeñas diferencias entre las dos matrices. Y otra cosa, Bien. sí, Mm. sí, No, termina, disculpa. Sí. es que nosotros estamos haciendo alineamientos de secuencias de aminoácidos y esto también se puede hacer en nucleótidos. No nos olvidemos que también están las secuencias de nucleótidos que se alinean. Me quedó una duda de drogabilidad. No sé si prefieren que la haga Sí, por sí. mail o... No, dale. Dale. Porque para hacer los scores, como que te mostraste dos herramientas, o dos algoritmos, mejor dicho, que Ujú. uno de esos era un algoritmo de Machine Learning no supervisado, si mal no recuerdo, que buscaba como reducir la dimensionalidad, digamos, como Sí, generarte dimensiones que sean ortolineales, creo que era una cosa así. sí, Que PSA. vos puedas explicar todo, claro. Exacto. Sí, análisis de componentes principales se llama eso. Claro, sí, sí. Sí, eso, claro, exacto. Mi duda es, entendí la parte de hacer como esa reducción, lo que no entendí es, en el diagrama vos tenías como, bueno, dos componentes, Ujú. y de ahí como que se establecían dos nubes, que eran como que eran como las que favorecían la durabilidad y las que no. Y no entendí cómo se marcan esas nubes y cómo se sigue desde ahí, o sea, qué relevancia tienen esas nubes de alguna manera. Sí, en realidad, digamos, esas nubes lo que estaba delineando, digamos, en la gráfica, es cuán relevantes era el análisis, por ejemplo, vos tenías una componente principal 1 y una componente principal 2, que eso sale de analizar características diferentes, suponete, no sé, hidrofobicidad y polaridad, por decirte algo, ¿sí? En el otro analizarías volumen y geometría, ¿sí? Y entonces, es más que nada, digamos, esquemático, estaba en esa figura, delimitar que había determinadas características, como por ejemplo puede ser la hidrofobicidad de un potencial boncillo, ¿sí? Que lo va a hacer más drogable. Es como que marcaba la relevancia de determinadas características, ¿sí? Para que cierto sector, cierto bolsillo de la proteína sea drogable. Más allá de ese análisis, yo les contaba PCA en la charlita, pero hay un montón, digamos, de análisis o de algoritmos, mejor dicho, de aprendizaje supervisado que se utilizan, y en el tema de drogabilidad depende mucho de cuál es la herramienta que vos vas a utilizar para hacer la búsqueda de la drogabilidad. Por ejemplo, nosotros usamos solo dos acá, que era Doxite y QHD, que trabajan de manera diferente. Pero quizás hay otras herramientas que en lugar, no sé, de utilizar PCA para analizar, digamos, todas las características que hacen que un bolsillo pueda ser potencialmente drogable, utiliza otro algoritmo diferente. Digamos, eso es como que no me quise explayar demasiado porque cada algoritmo, digamos, cada programa usa un algoritmo diferente. O sea, no quiere, a lo que voy es que no todos trabajan por PCA, como no todos, no sé, trabajan por... otro que se puede utilizar es, si no recuerdo mal, árboles o cualquier otro algoritmo que nos permita, digamos, tomar decisiones en base a características que nosotros analizamos. No sé si me explico. Sí, se entendió ¿Sí? perfectamente, sí, ¿Sí? sí. Ah, Muchas ok. gracias. No. Eh, bien. ¿Alguna otra preguntilla? No.
Bueno, si no tenemos más preguntas, entonces hacemos así, yo les subo la teoría de docking, y bueno, según cómo venga con los tiempos, yo calculo que para el miércoles ya la van a tener disponible, igual les voy avisando. Y el viernes entonces lo que hacemos es, en la primera parte, hacer como una discusión general y viendo bien paso por paso lo correspondiente al trabajo práctico de modelado, y charlamos un poco sobre los resultados que ustedes obtuvieron. ¿Sí? Antes de terminar, perdón que sea re denso con esto, pero se me hace que son importantes estas bases de alineamiento, porque fue casi que el origen de la bioinformática. Y creo que también lo que es importante es que se entienda la diferencia entre identidad, entre lo que es similaridad y lo que es homología. Y después, una pregunta capciosa que tengo es de qué piensan que se conserva más en la evolución, la secuencia, digamos, del ADN o la estructura. Para mí la estructura. Bueno, por ahí cambian, o sea, tienen similaridad y la estructura no cambia, pero la secuencia sí. Claro. Entonces, por eso es importante entender de que estos alineamientos, cuando hacemos los alineamientos, utilizamos matrices robustas como Blossom y PAM, son porque la estructura se conserva mucho más que la secuencia a través de la evolución. Uh-huh. Bueno, no sé si quieren sumar algo más. No. Bueno, a mí me quedan dos o tres encuentros, ya después las otras clases van a estar a cargo de Alan, que son seminarios. Yo creo que él los va a dar todos sincrónicos, que son más seminarios teóricos. Pero bueno, de trabajos prácticos nos quedaría solo el de docking. En dinámica podemos ver el resultado de una dinámica, pero no vamos a poder realizar una por los costos computacionales y el tiempo que insume. Eso después se los voy a contar en la teoría. Pero sí me gustaría que en la última clase que nosotros nos veamos, yo les voy a mandar un paper que esté relacionado con alguna o algunas de estas metodologías que estuvimos charlando en estas clases, que lo leamos todos, ¿sí? Y hagamos una especie de discusión como para ver cómo va a ser un poco el tema de la defensa del paper el día que corresponde, digamos, como para que no queden muchas dudas. Yo los voy a subir en el apartado que dice papers. Todavía no lo hice porque como quedan un montón de clases y hay temas, van a ver ustedes ahí, no sé, 15 o 14 papers, y hay temas que todavía ni siquiera los vieron, que más que nada en la parte de farmacogenómica y toda la parte de modelado basado en el ligando que les va a dar Alan. Pero bueno, como para que tengan tiempo, no sé, al menos 2 meses antes, 1 mes y medio antes, les voy a subir todos los trabajos. Bueno, y en principio por hoy eso es todo. Fíjense entonces si sale el TP, después de mirar el videito y
leer el apunte. Creo que estoy mucho más conforme con el apunte que con los videos, creo que me quedó mucho más completo, y además al leerlo pueden ir analizando cada una de las secciones que se emplean en el modelado por homología. No es por nada, pero el apunte lo leí hoy y es genial. Lo leí hoy, que el apunte que subió Caro está muy bueno. Así que léanlo, aprovechenlo. Bueno, por mí entonces eso es todo. Si no tenemos más dudas, me comunico por ustedes con Moodle y nos vemos el viernes, ¿sí? Para Docking sí, les voy a subir una especie de cuestionario de autoevaluación, digamos, para que ustedes lo hagan cuando tengan tiempo, que ya más o menos lo tengo confeccionado, y me dieron permiso las otras profes de medicinal para utilizar algunas preguntas, así que bueno, las chicas de medicinal ya las sabrán, pero son preguntitas múltiples choice, chicas y chicos, porque lo veo a Jonathan. Son preguntas de múltiples choice que nosotros solemos evaluar en los exámenes de medicinal, pero yo se las voy a dejar con las respuestas correctas visuales para que ustedes vayan haciéndolas cuando pueden, y van interpretando los resultados. Bueno, entonces nos vemos el viernes, ¿sí? Pero Genial, buen fin de semana para todos. Nos vemos. Adiós. Para